Entonces, buenas noches a ustedes. Vamos a iniciar con el avance del ejercicio que hace referencia a hacer una propuesta de balanceado para cerdos aquí tengo, de la formulación de un balanceado para cerdos en crecimiento con un peso vivo de 50 a 70 kilogramos de peso. En el paso número 1, que fueron los requerimientos nutricionales, ya tenemos ahí, voy a mencionar nomás proteína y energía, un requerimiento de proteína del 14,35% según las tablas del NRC y una energía de 3.230 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca. Las materias primas con las cuales estamos trabajando y vamos a hacer la propuesta son las siguientes. Harina de pescado, harina de mosca soldado, es harina de pescado al 54%, harina de mosca soldado, harina de soya del 45%, y el resto harina de arroz partido, harina de maíz y harina de trigo. Una premezcla mineral. eh, en, Ahora miramos las cantidades. Posteriormente ya tenemos las restricciones nutricionales eh, que van variando según la fase de la especie. En este caso, pues ahí están tanto de harina de pescado del 5 al 10, máximo 10, harina de mosca soldado máximo 4, harina de soya máximo 25, harina de arroz partido máximo 40%, harina de maíz 65%, harina de trigo un 40% y la premezcla vitamínico mineral un 2% de máximo. Los mínimos en cuanto a componentes o factores nutricionales lo conforman los requerimientos que encontramos en el paso número 1. Entonces, hoy mencionaré nomás la proteína del 14% y la energía de 3.230 kilocalorías de energía metabolizable por kilogramo de materia seca. En el paso número 4 estuvimos ayer trabajando el cuadro de datos. De ese cuadro de datos nos queda pendiente los precios de las materias primas, el precio que está ofertando el mercado. Entonces, para esta parte voy a socializar dónde podemos encontrar una fuente de precios al, mm, al día de hoy y que consiste en hacer la consulta en bolsa mercantil. Entonces vamos aquí a nuestro buscador, bolsa mercantil, Colombia. Abrimos el sitio web de bolsa mercantil y arriba en la parte superior donde dice información de mercados, abrimos esa página de información de mercados. Nos despliega esta presentación, consulta nuestros precios, tasas de rentabilidad y márgenes para garantías.
Y aquí precios indicativos diarios. En el segundo cajón le damos abrir y ahí nos va a presentar un Excel con el reporte diario de cómo se movieron los precios, cuál fue el cierre del precio del día de hoy. Va a abrir. De las materias primas que nosotros estamos trabajando, hay algunas aquí que se pueden consultar. Arroz blanco nacional. El sitio de entrega puede ser Meta, puede ser Casanare. Vamos a colocar en el Valle del Cauca. Ese arroz blanco, 3.950.888 la tonelada. Control más, ¿no? Le vamos a dar. Ese fue el precio que cerró el día de hoy. Vamos a ver si tenemos arroz quebrado. De todas maneras, este otro arroz que se llama arroz paddy o arroz seco, que siempre tiene a mitad de precio, es el arroz todavía sin pilar. Todavía es arroz en entero prácticamente. Arroz, vamos a ver. El frijol soya importado puesto en el puerto de Buenaventura está a 2.521.000 la tonelada. El nacional está más caro. Harina de trigo, 3.366.000. Aquí hay maíz amarillo nacional. Está a 1.500.000, puesto en el Valle del Cauca, 1.572.000. Y creo que de esas materias primas tenemos únicamente esa. Este está bueno aquí, la yuca industrial seca, a 1.091.000. Voy a mirar cuál es la presentación, si es en harina o es tendencia. Bueno, ella no nos dice si es en qué condiciones está, pero como fuente energética está más económica que las otras fuentes. Ya es llamando a Bolsa Mercantil cuando ellos estén operando, mostrar el interés y que ellos le aclaren cuál es ellos para poder subir estas ofertas, debieron emitir una ficha técnica del producto y esa ficha técnica nos especifica más cuáles son las características del producto que están ofertando. Harina de trigo, maíz, digamos en yuca. Yuca industrial seca nacional.
500, yuca industrial seca, 1.991.000. Aquí está el precio de los huevos. Carbón, carne. Lenteja importada. Bueno, estos son los precios. De pronto algún otro producto que les interese ahí en Bolsa Mercantil es posible adquirirlos. ¿Qué es lo que hacen las empresas productoras de balanceados? Y usualmente hay muchas, pues en general las empresas. Ellos hacen lo que se llama compras a futuro. Miran la temporada en que el precio haya caído en su evolución histórica, hacen la respectiva compra y mantienen el producto, pagan el bodegaje, mantienen el producto y cuando lo requieran uno o cuando ven una oportunidad de venta como si fuera acciones en la bolsa, entonces hacen la respectiva venta. No es del momento que compran o adquieren estos productos. Bueno, entonces para precio en el mercado, me voy a auxiliar de los precios que nosotros ya veníamos manejando. Estoy en balanceado, eso vivo. Para lechones en preinicio. Voy a copiar aquí. Y los voy a pegar. Voy a verificar harina de arroz, harina de maíz. Bueno, con esos datos que nos faltaba de precios pagados en el mercado, nosotros ya en este caso tenemos nuestro paso número 4 de datos. Voy a pasar al paso número 5, que hace referencia al cuadro de fórmulas. Cuadro de fórmulas. Para este cuadro de fórmulas, copio la totalidad del cuadro de datos, hago la copia y lo coloco en el espacio de cuadro de fórmulas. Listo. De este cuadro para el cuadro de fórmulas, algunos datos dejo y otros los elimino.
para poder trabajar las fórmulas o también las puedo sobreescribir. Pero para cuestiones de enseñanza, aprendizaje, pues las vamos a eliminar, suprimir y también eliminamos los minerales para que veamos ahora cómo nos va a ir apareciendo los datos. Bueno, entonces voy a iniciar con el cuadro de fórmulas y voy a colocar la fórmula de proteínas, tanto harina de pescado, mosca soldado, soya, arroz, maíz, partido y trigo. Me paro lógicamente allí en la celda de proteína y esta proteína va a ser igual, ella va a ser igual a la celda de materia seca multiplicado por la concentración de proteína que tiene esa materia prima que es harina de pescado. Le doy Enter y aquí confirmo que el valor sea similar porque estoy haciendo la multiplicación por 1. Bueno, entonces, si arrastro la fórmula, las otras concentración de proteína me van a dar similar valor. Como efectivamente tengo aquí este primer factor nutricional con su respectiva fórmula. Voy por lisina. La lisina va a ser igual a la inclusión de materia seca de harina de pescado multiplicado por la concentración de lisina que tenga esa materia prima. Y hago el mismo ejercicio de arrastrar la fórmula, verificar que me den valores similares, con la diferencia que aquí están generados ya por una fórmula. La metionina va a ser igual a la inclusión de materia seca que yo haga de harina de pescado multiplicado por la concentración de metionina. Enter. Es el mismo resultado. Agarro la fórmula para los otros eh, materias primas. La metionina va a ser igual a la inclusión de materia seca de harina de pescado multiplicado por la concentración de metionina y cistina que tiene esa materia prima. Arrastro la fórmula para las otras materias primas y ya me ha quedado la fórmula para ese aminoácido. El triptófano va a ser igual a la inclusión de materia seca de esa harina de pescado multiplicada por la concentración de triptófano que tenga la harina de pescado, similar valor porque estoy haciendo la multiplicación por 1 y arrastro la fórmula para las otras materias primas. Listo. Treonina
Voy aquí a ser igual a la inclusión de materia seca que se haga en harina de pescado multiplicada por la concentración de treonina que tiene la harina de pescado. Y arrastro la fórmula para las otras materias primas. Arginina, este va a ser igual a inclusión de materia seca de harina de pescado multiplicado por la concentración que tiene en, en arginina, la concentración que tiene la harina de pescado. La valina también va a ser igual a la inclusión de materia seca multiplicado por la concentración de valina que tenga la harina de pescado. Y de aquí arrastro la fórmula para colocarla de las otras materias primas. Isoleucina, este va a ser igual a la inclusión de materia seca de harina de pescado multiplicado por la concentración que hay de isoleucina. Bueno, aquí me dio algo. Convertir en números. Omitir error. Porque acá abajo ya me lo pasó de una vez, me hizo la que es la, me quitó el porcentaje, entonces voy a nuevamente a colocarla. A ver, igual a la inclusión que haga de harina de pescado multiplica isoleucina. Este va a ser igual a la inclusión que haga de harina de pescado multiplicado por la concentración de isoleucina y vuelve y me convierte directamente eso en porcentaje. Y tiene que darme el mismo valor, 1,76%. Bueno, voy a ir acá a decirle a que me lo trabaje en porcentaje. Ahí hemos corregido ese cambio. Y ahí tengo ya la fórmula de el resto de materias primas en cuanto a componente de isoleucina. Leucina, este va a ser igual a la inclusión que hagamos de materia seca. Este va a ser igual a la inclusión de materia seca multiplicado por leucina. Y aquí arrastramos la fórmula. Histidina va a ser igual a la inclusión de harina de pescado. Voy a
Miren aquí qué pasó. Listo, por ahí una. Entonces tengo aquí esta histidina multiplicada por la concentración de histidina. Y ya con esa fórmula de histidina la arrastro. Queda lista para... Bueno, ya faltan pocas. Fenilalanina, esta va a ser igual a la inclusión de materia seca que haga multiplicada por la concentración de fenilalanina. Y aquí le voy a dar Enter. Bueno, voy a colocarle aquí un poco más disminuido para trabajar un poquito más. Fenilalanina más tirosina. Este va a ser igual a inclusión de materia seca de esa harina de pescado multiplicada por la concentración de fenilalanina más tirosina. Y ahora arrastro la fórmula. Bueno, ya voy por los minerales, calcio a energía. Esta va a ser igual a la concentración energética, la inclusión de harina de pescado multiplicado por la concentración energética de esa harina de pescado. Y para las demás fuentes arrastro la fórmula. Calcio va a ser igual a la inclusión de materia seca multiplicado por concentración de calcio y luego acá arrastro la fórmula para los calcios. Fósforo, este va a ser igual a inclusión de materia seca multiplicado por concentración de fósforo en la harina de pescado, enter, y luego arrastro aquí la fórmula para las otras materias primas. Potasio va a ser igual a concentración de harina de inclusión de harina de pescado multiplicado por la concentración de potasio que tenga esa harina de pescado. Y aquí vamos con la fórmula para el resto de sodio, inclusión de harina de pescado multiplicado por la concentración de sodio
y arrastramos la fórmula. Y ya casi terminamos de hacer nuestro cuadro de... Bien, entonces, si no quiere, lo volvemos a repetir. Entonces este va a ser igual. No quiere ni borrar. Sodio. Sodio va a ser igual a, con inclusión de harina de pescado multiplicado por la concentración de sodio. Aquí. Rellenar formato solo, rellenar sin formato y relleno rápido. A ver, no fue así. Voy a mirar, es que acá, así está, ok. Listo, cloro va a ser igual a la inclusión de harina de pescado multiplicado por la concentración de cloro. Enter. Y aquí le damos que arrastre la fórmula. Otra vez. Rellenas formato solo. Tampoco. Bueno, aquí sigamos. Y no quiere copiar la fórmula. Bueno, voy a colocar acá la siguiente. Este va a ser igual a materia seca multiplicado por concentración de cloro en, ya no harina de pescado, sino de mosca soldado. Hay algo estoy haciendo que no me obedece la copia de la fórmula. Este va a ser igual a materia seca que incluya de soya, en este caso es soya, multiplicado por, bueno, aquí se me fue, se me cambió una coma. Este va a ser igual a la inclusión de materia seca multiplicado por concentración de... Listo, ya me obedeció. Ahora sí, para la corrección de los precios, voy a corregir porque esos precios de mercado están estimados o están pagados por materia parcialmente seca, por una fracción, no por el 100%, sino por una fracción de lo que en báscula o del pesaje que me entreguen. Entonces, para pasarlo a materia seca, este precio corregido va a ser igual a el precio que pagué en el mercado dividido entre la
concentración en materia parcialmente seca. Y me da un precio más alto porque ya no estoy sobre el 92% de materia seca, sino sobre el 100% de materia seca. Listo por allí. Ahora el precio total va a ser igual a lo que yo pague o lo que me incluya de materia seca de esa harina de pescado multiplicado por el precio corregido. Y esto a mí me da, para arrastrar la fórmula, para las otras materias primas. Entonces ya tengo parte del cuadro de fórmulas. Acá me falta hacer las sumatorias totales. Entonces, aquí abajo de materia prima voy a colocar unos totales. ¿Qué espero de los totales? Uno, aquí tengo, bueno, voy a inicio, ya estoy en inicio, le voy a hacer la autosuma y esa materia seca, ahí está en 7, lo mismo para proteína, autosuma. Reviso lo que me propone que va a ser autosuma en proteína, lo que va a ser la sumatoria total. Estoy de acuerdo con eso. Lisina, también estoy de acuerdo con lo que me propone sumar. Metionina también. Metionina más cistina. Triptófano también. Treonina también. Arginina. Valina. Isoleucina. Soy autosuma, me propone que va a sumar y estoy de acuerdo. Leucina. Lo mismo para histidina. Fenilalanina. Fenilalanina más tirosina. Y energía metabolizable. Las sumatorias de todas esas. Vamos con calcio. Hago la sumatoria. Fósforo. Potasio, potasio. Sodio y cloro. Va a estar más menos complicado. Y los totales, ahí tengo la autosuma y hago la respectiva suma. De una vez a este total, que va a ser mi celda objetiva, le voy a colocar un rojo y la fuente se la voy a cambiar de la letra a blanco para que se mire. El resto de totales lo voy a colorear para tener una referencia cuando se hagan las comparaciones. Vamos a colocarle un color claro. Y ahí tenemos ya el paso número 5,
Paso número 6, a pesar de que fuimos cuidadosos, vamos a probar el modelo como para seguir la secuencia. El modelo se prueba o una forma, pues, colocándole todo cero. Y si está entrelazadito, todos los valores nos van a dar cero, los totales. Como efectivamente estamos mirando aquí en este archivo. Bueno, de aquí sí nos toca ya entrar. Bueno, vamos aquí para fines de enseñanza. Vamos a colocar todo esto en color amarillo, que es como la señal del semáforo, porque son las cantidades de inclusión de esas materias primas las que van a estar cambiando. Aquí ya tengo el paso 6 y ahora procedo al paso 7, que es correr ese modelo con la herramienta Solver de Excel. Entonces voy a datos, verifico que tengo el Solver, llamo a Solver y el primer celda, la primer caja que toca, que me está preguntando es establecer el objetivo. El objetivo es que me haga esos balanceados al mínimo. Y aquí para mínimo, cambiando las materias primas. Entonces aquí, cambiando esas materias primas. Y voy a agregar la primera restricción. Ese balanceado tiene que estar formulado para 1 kilogramo de materia seca. Entonces, celda de referencia, el total de materia seca y voy a incluir el máximo, y cuando digo máximo busco acá igual menor que y me paro ahí en el máximo y lo agrego. Posteriormente voy a agregar el mínimo. Cuando voy a agregar el mínimo, celda de referencia, materia seca, y si voy a agregar el mínimo, selecciono acá igual mayor que y me paro en la celda materia seca mínimo. Y le doy aceptar y le doy resolver. Y tengo ahí una propuesta que ya me hizo Solver cumpliendo esa condición y ingresando todo harina de trigo. Bueno, ahora sí me interesa la proteína, porque en proteína me quedo en el 12%. Vuelvo y llamo a Solver. Le digo que voy a verificar acá. Voy nuevamente a cambiar aquí el color. Entonces voy a datos, llamo a Solver, verifico que esta sea la celda sobre la cual estoy trabajando, agrego la siguiente restricción. Esa restricción es que
la celda de referencia, que es la proteína, tiene que ser máximo, eh, 16, agrego, y esta proteína como celda de referencia tiene que ser mínimo, agrego, aceptar y resolver. Verifico que la mínima efectivamente me colocó 14.35. Voy a mirar la energía, está en 3.373, pero me faltan otras consideraciones. Entonces voy a agregar la restricción por energía. Llamo a Solver. Voy y me paro reviso que estoy sobre la celda objetivo y le doy que voy a agregar una restricción. Esa restricción es que la totalidad de la energía sea máximo, y cuando digo máximo, menor o igual a, menor o igual al máximo, ahí, agregar. Y ahora voy a agregar el mínimo, que la totalidad de energía, la sumatoria, mínimo, y cuando digo mínimo, mayor o igual, y me paro en el mínimo, y le doy aceptar, y le doy resolver. Bueno, esto es porque lo hemos estado haciendo paso a paso, pero todas estas restricciones se pueden agregar de una vez. Voy a colocarle la premezcla vitamínico mineral. Solver, verifico que está trabajando sobre la celda objetivo y voy a agregar que la premezcla que incluya, que es esa celda, sea máximo 2%. Agregar. Y también que la premezcla que incluya, aquí no estaba, creo que no hice bien. La premezcla que incluya sea mínimo 1%. A ver, voy a eliminar esta restricción. No estoy seguro que la haya hecho bien la anterior. Y la anterior, si está bien, tiene que aparecer la celda H77 contra la C77. Voy a Solver y reviso que haya una H77 contra la C77 si la hay. Entonces continúo porque ya agregué máximo. Voy a agregar aquí, a aceptar. Voy a agregar el mínimo. El mínimo es agregar. Aquí no verifiqué la celda. Agregar. Que la celda de inclusión de premezcla vitamínico mineral mínimo, o sea, mayor o igual a 1. Agregar, aceptar, aceptar.
y resolver. Bueno, me agregó de esa premezcla el 1%. Quiero también que tenga harina de pescado. Entonces, de esa harina de pescado voy a solver. Voy a decirle que agregue esa restricción. Esa restricción es que esta harina de pescado que incluya el máximo sea un 10%. Esta harina de pescado que incluya H71, sí, máximos del 10%, agregar, y que esta harina de pescado que incluya mínimo va a ser el 5%, agregar y resolver. A aceptar, y me incluyó de harina de pescado el mínimo. Harina de pescado, de harina de soya, quiero que me incluya también, ojalá ese 25%, voy a solver y voy a agregar la restricción que la celda de referencia de inclusión de harina de soya sea máximo, restricción máximo 25%, agregar, y que harina de soya que agregue mínimo o igual mayor que el 15%, aceptar y resolver. Bueno, entonces esa no me la aceptó. Voy a empezar a revisar. No me aceptó harina de soya. 1, 2. Tengo volado el trigo, y el trigo máximo tiene que estar en un 40%, y prácticamente todo está en trigo. Entonces voy a, ¿qué es? A cambiarlo del trigo. Ahora miramos lo de la harina de pescado. Solver, agregar que la totalidad de harina de pescado, de trigo, sea menor o igual, o sea, el máximo tiene que ser 40%. Agregar, y que el trigo mínimo, y cuando digo mínimo mayor o igual, en este caso 20%, aceptar y resolver. Bueno, tampoco me quiere incluir ese trigo. Entonces, motivos o razones, está el nivel de inclusión está, a ver, aquí el 14.48, y cuando hago esas inclusiones se me afecta es la energía. Voy a darle un poquito más de margen a la energía, 3450. Aunque no era, ahí estaba, ok.
Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Resolver, resolver. 2332. Bueno, aquí ya se nos... Ah, ya. Aceptar. Bueno, con esas cantidades estoy bien en proteína. A ver, veamos acá. Estoy bien en energía. Estoy, pero es que como está, pero voladísimo la harina de trigo. Voy a colocarle a la harina de maíz la restricción, a ver si por ahí me da el modelo. Ya, se me afecta bastante la... Bueno, vamos a ver, Solver y voy por la... Aquí coloquémosle Simplex LP. Aceptar. Lo último que adicioné fue trigo. Y trigo es... Aquí ya me quiere agregar el 20 nomás de trigo. Trigo es la H76 contra D76 y C76. Voy a solver y reviso. H76 contra D y C76. Eliminar. H76 contra D76. Eliminar. Para asegurarme de que no tengo. Bueno, aquí es donde cuando se pone así de pesado, toca y ya uno no encuentra la soya. Voy con la soya a eliminarla. Es la H73 contra DIC73. Si no nos H73 contra DIC73. H73 contra D73. Eliminar, si aquí no nos da, pues ya nos toca restablecerlo todo. Bueno, ahí ya nos dio, tengo que, nuevamente el modelo funciona, estoy en esas, mirando a ver cómo puede ser la mm, propuesta desde las restricciones de las materias primas con las cuales estoy trabajando. Entonces, primero voy a restringir harina de trigo esta vez, nuevamente, porque si está en el 94%, ya que todo sería trigo. Agregar y la restricción que voy a agregar de acuerdo a es que esa celda de referencia sea el máximo menor o igual al 40%. Agregar.
y que esta harina de trigo, el mínimo sea el 20%, aceptar y resolver. Ahí ya me lo tomó la restricción porque le había dejado también la harina de soya. Entonces de trigo me incluyó el 40% y ahora el de soya me incluyó el 5% más, que está por debajo del 15%, aunque cuando le coloqué ese 15%, estos mínimos incluso pueden ser, ahora miramos, pueden ser hasta el 0, porque lo que limita son los máximos por las restricciones nutricionales que tiene la soya. Voy a mirar cómo estoy ya de aminoácidos. La lisina, estoy bien, todavía lejos. De 0,97 solo tengo 0,66. De metionina, ya estoy bien. De metionina más cistina estoy bien. De triptófano estoy bien. De treonina está llegando. De arginina está pasada. De valina está pasada. Isoleucina está pasada. Leucina está pasada. Histidina también está. Fenilalanina también está. Y fenilalanina tirosina está ok. O sea que la única que tengo faltó de es la lisina. Voy a agregar algo de mosca soldado, que tiene un buen componente de lisina, y voy a agregar esa restricción. Solver, agregar restricción. Me paro en la celda de referencia, que es la inclusión de harina de mosca soldado, y el máximo que puede incluirme es el 4%. Agrego, vuelvo y juego, me paro sobre la celda de referencia y el mínimo que puedo agregar es el 2%. Y le doy aceptar y le doy resolver. Voy a ver cómo se modificó la lisina y estoy en el 75% de lisina. Otro componente u otro aporte, otra materia prima que aporta. Bueno, ella me colocó el 2%, que era lo mínimo. Voy a ver si me acepta el 3%. Solver y resolver. Me aceptó ese 3% y la lisina está en 0,80 y debo llegar a 0,97 con ese 3%. Voy a decirle que si puede un máximo de 5 y si puedo subirle un punto al mínimo, que sería 4. Si me lo acepta, me acepta esa inclusión
Y estoy en 0,85 de lisina y estoy en 0,97 de lisina, que lo consideramos ya prácticamente que estamos sobre el, los requerimientos. Entonces, de esa manera quedaría formulado un balance nutricional, una propuesta para cerdos en crecimiento que van de 50 a 70 kilogramos y tendría un costo de 3,017, 3,000 pesos prácticamente. Y para eso incluiríamos 5% de harina de pescado, o sea, para 1 kilo, incluiríamos 50 gramos de harina de pescado, 40 de harina de mosca soldado, incluiríamos 237 gramos de harina de soya, 476 gramos de harina de maíz, 400 gramos de harina de trigo y 10 gramos, 10 y 10 gramos de premezcla vitamínico mineral. Esa sería la interpretación, esa sería la formulación y, y ese sería el ejercicio para hacer docente crecimiento. Voy aquí a cortar la grabación para que no se nos haga el video grande. Entonces,